de tu examen, que no salió, Sí, sí, y bueno, le encontré la vuelta, porque aparece sin enviar, pero quedó claro, sí. guardado, el, pude llegar a entrar y quedó guardado como el borrador, por decirlo así. Claro, Así porque, o que, sea, a mí me parece, o sea, en la parte de revisión me aparecen marcadas las respuestas, o sea, las que marqué, pero me aparece como le había mandado la foto en el correo, no, o sea, me dice no me he que olvidado. no sé por qué. O sea, a mí cuando llegué hasta la pregunta 10 se me cerró el examen y me aparecía como que se envía automáticamente, pero capaz es algo del sistema o algo y no, o sea, nos habrá enviado, no sé. Sí, no, a ver, lo cierra y debería cerrarlo y enviarlo automáticamente al llegar a los 75 minutos. Esta es la primera vez que Claro, me pasó así. Igual estaba, figuraba como borrador, como decís, estaba hasta la 9 contestada y la 10 y la 11 me aparecían, que no sé, una cosa es en el orden que yo las cargué, pero aparte estaban aleatorizadas, así que no consideré que son la 10 y la 11 capaz de tu examen, pero había dos que no estaban y bueno, corregí en función del borrador. Este, así que bueno, te quería avisar de que sí, que quedó registrado. ah, bueno, gracias, profe. Y bueno, entonces paso a compartirles la pantalla y así arrancamos con la introducción a la mejora animal. Voy a abrir la presentación primero. Está, ahora sí ahí está. ¿Les aparece la pantalla? Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar. Hoy es cortito. Es la introducción a la mejora animal. Como les decía, hay obviamente muchos puntos en contacto entre los conceptos. Y acá bueno, en esta primera presentación, la diapo de la portada, un poco lo que les quiero mostrar es justamente las consecuencias de la domesticación. En la parte superior podemos ver lo que se denominan los agriotipos. ¿Qué son los agriotipos? Son las formas silvestres de las especies domesticadas por el hombre. ¿Sí? En realidad, la forma, el Bos primigenius se extinguió, pero bueno, lo han podido, digamos, reconstituir mediante, si yo mal no recuerdo, creo que mediante edición génica, y estos animales lo que son es si bien existen, pero no son los Bos primigenius auténticos, ¿sí? Están reconstituidos, por decirlo así. De hecho, hay toda una línea actualmente que está buscando poder recuperar animales extintos, incluso, no sé, creo que habrán visto capaz, de que están queriendo reflotar lo que es el mamut peludo a partir del pariente más cercano que es el elefante asiático. Bueno, y como tenemos acá abajo, son justamente algunas de las razas surgidas a partir del proceso de domesticación
y donde podemos ver cómo el hombre ha podido jugar, por decirlo así, con la variabilidad presente en estas especies. Esta raza de cerdo que ven ahí a la izquierda, y que fíjense el tamaño de las orejas que tiene, parecen casi las orejas de un elefante, por decirlo así, hablando de proporciones. Esta raza que se cría en China, básicamente se la cría por el pelaje, por las cerdas, que se utiliza para la elaboración de pinceles. Este cerdo ha sido ya esquilado, así como se esquilan a las ovejas y algunas razas de cabra. Esta raza de cerdos se la cría justamente valga la expresión, por las cerdas, por el pelaje que tiene para la industria de los pinceles. Y obviamente posteriormente la carne tiene un valor residual, ¿sí? Y acá podemos ver una raza de lo que es un doble músculo. Entonces, al igual que lo que pasa con la mejora vegetal, ha habido una serie de programas de mejora que han permitido incrementar significativamente los rendimientos en las especies animales, así como desde el punto de vista de los cultivos vegetales. Hablábamos de que los rendimientos se habían incrementado muchísimo. También ocurre lo mismo con la mejora animal. Y sobre todo, no solo ha habido cambios desde el punto de vista genético, sino también se lo ha trabajado mucho desde los sistemas de producción. Y podríamos decir que uno de los pioneros de lo que sería la mejora animal, como la entendemos hoy en día, fue justamente Robert Bakewell, quien se dedicó a la cruza, ¿sí?, de sus animales, y buscando cruzar lo mejor con lo mejor. Y fue el primero en llevar registros de esos cruzamientos. Eran cruzamientos dirigidos con una finalidad. Y fíjense de la época que estamos hablando. Acá falleció antes de 1800, con lo cual es anterior, ¿sí?, a lo que es la teoría darwinista, ¿sí?, y a todos los conceptos que se fueron desarrollando posteriormente, los trabajos de Mendel y demás. Con lo cual, realmente podemos decir que casi fue como un visionario, por decirlo así. Y al igual que la mejora vegetal, tenemos que aplicar una serie de principios, tanto biológicos, económicos, matemáticos, para poder diagramar el mejor programa de mejora posible, valga la expresión. ¿A fin de qué? De maximizar los ingresos del sistema. Y si se acuerdan, acá, bueno, lo vamos a ver en la parte animal, pero en el último de las charlas, en la que dio en Banana Gerardo Tenaglia, si se acuerdan o si le prestan atención, pueden reverlo, él habla de los índices de selección que están relacionados con los índices de mérito económico. Eso vamos a ver cómo se arman esos índices, ¿sí?, para determinar cuáles son los caracteres que más inciden en la relación de ingresos y egresos del sistema. Y esto, y volviendo a la metodología de Bakewell, podemos ver que
prácticamente más de 200 años después, en el fondo las principales herramientas siguen siendo la misma, es decir, la identificación, el marcaje de los animales, ¿sí? Con caravana, y llevar registros de los mismos. Nada más que, bueno, hoy se hace de forma mucho más sofisticada, ¿sí? Se puede cargar información en esas caravanas, a través de códigos de barras, ¿sí? Códigos de lectura, y de esa forma se puede ir llevando registros en tiempo real de los animales, ¿sí? Es decir, no solo puedo ver la caravana, sino que yo puedo cargar la información e incluso ir levantando y chequear cualquier dato de interés en tiempo real. O sea que, vuelvo a insistir, ahora tenemos la posibilidad de hacerlo mucho más sofisticado, incluso hasta se podrían incorporar los chips para selección genómica, ¿sí? Pero en el fondo la esencia sigue siendo la misma que hace 200 años atrás. Y yo les decía, les mostraba en la primera diapositiva, la diferencia entre lo que son los agriotipos y los animales ya domesticados. Y así como el proceso de domesticación en las plantas, en los cultivos, generó cambios muy fuertes en lo que es la morfología de la planta, su anatomía, su fisiología, su adaptación al medio, lo mismo podemos decir que ha ocurrido con los animales domesticados por el hombre. Y algo que caracteriza a estos animales que han sido domesticados es que cuando dejan de estar bajo el control, ¿sí?, del ser humano, cuando dejan de estar siendo dirigidos sus cruzamientos, tienden, mayor o menor medida, a ir revirtiendo, ¿sí?, a sus características silvestres. Ahora bien, así como no todas las plantas, y en realidad un número reducido de plantas, aunque mayor que el de animales, han sido domesticados, en el caso de los animales es mucho más complejo esa situación. Sobre todo en lo que se refiere a la cría de aves y mamíferos. En peces es otro el panorama. Pero con el tema de los animales, como decía, en el caso de mamíferos sobre todo, no todos pueden ser domesticados. Tienen que cumplirse una serie de requisitos, ¿sí? Entonces, por un lado, y hablando de forma general, ¿cuáles han sido los rasgos físicos o las tendencias que se puede observar a partir de la domesticación de determinadas especies? En general, se ha apuntado a reducción de talla. Para todo siempre hay excepciones, ¿sí?, que hayan sido seleccionados para animales más grandes. Después hay alteraciones en las proporciones corporales. Más, entre las primeras razas ovinas seleccionadas por el hombre, se buscaron o se seleccionaron a favor animales que presentaban patas más pequeñas, porque si bien, por ejemplo, en nuestros campos los tenemos con alambrados de varios hilos, aún en Europa todavía siguen predominando en muchos lugares los cercos de piedra, y esos cercos de piedra son de muy baja altura. Es más que nada para marcarle el límite con el vecino, pero los animales lo pueden pasar con total facilidad. Entonces hubo, por ejemplo, en ovinos, hubo una tendencia a seleccionar en la época
a animales de patas pequeñas. Después ha habido cambios de pelaje, ahí se ha trabajado mucho más con los animales domésticos, en el caso de perros, con gatos, tipos de pelajes largos, pelajes cortos, ¿sí? Y después, en cuanto a caracteres internos, uno de los que, si se quiere, es más difícil modificar, salvo desde el punto de vista de la condroplasia y algunas cuestiones más, esa es la estructura ósea, porque ustedes saben muy bien que las estructuras óseas están fuertemente canalizadas desde el punto de vista de la genética del desarrollo. Entonces es mucho más difícil alterarlo. Las alteraciones que ha habido son del tipo de procesos relacionados a la heterocronía, es decir, conservar en individuos adultos esos típicos caracteres neoténicos, es decir, proporciones que son propias de los estadios juveniles. Algo más importante ha sido las alteraciones en el comportamiento. Hay toda una serie de trabajos que fueron desarrollados en la Unión Soviética. Estamos hablando desde las primeras décadas del siglo XX, aunque han continuado. No me puedo acordar ahora si eran los trabajos de Dazaev o de Beliaev, pero lo que hizo él fue, este investigador soviético, tratar de seleccionar en zorros plateados, ver si lo podía domesticar. Entonces, lo que hacía era capturar zorros salvajes, se los llevaban al campo experimental y ahí se procedían posteriormente a seleccionarlos a favor o en contra. ¿Con respecto a qué? Así presentaban un carácter agresivo o no hacia el ser humano. Era la única variable, el único criterio a seleccionar. Es decir, cómo interactuaba con el ser humano. Si tenía miedo, si ese miedo llevaba a la agresión o si le resultaba, por decirlo así, indistinto la presencia del ser humano. Tras dos o tres generaciones, si mal no recuerdo, tuvo que agregar una tercera categoría, que era el de ya no solo que le resultaba indiferente el ser humano, sino que, por el contrario, tendía a mostrarse dócil e incluso a acercarse positivamente al ser humano. Y fue seleccionando estos individuos, los que ahora tenían ese tipo de comportamiento. Y empezó, y ahí está lo interesante, y estamos hablando de zorros, a notar una serie de cambios morfológicos, siendo que el único carácter, el único criterio de selección era comportamental. ¿Sí? ¿Y qué cambios morfológicos vio? Vio cambios en la forma en que ubicaba la cola ese animal, en la forma de las orejas. Empezaron a aparecer zorros con orejas caídas, por decirlo así, como tienen muchas razas de perros. Empezó a haber cambios en el patrón de pelaje que tendían a asimilarse a algunos patrones que uno observa en perros. Y ahí se empezó a preguntar qué era lo que estaba llevando a todos estos cambios anatómicos o morfoanatómicos. Y lo que descubrió fue que había cambios en los contenidos o en la producción de
en la vía de lo que es, o están relacionadas las vías metabólicas, de adrenalina y de melanina. Entonces, estos animales que presentaban mayor docilidad se estaba seleccionando individuos que tenían baja producción de adrenalina. Por eso es que presentaban menor agresividad y menor tendencia a escapar. Y por otro lado, como están relacionados, eso repercutía en los patrones del pelaje. Entonces, por un lado, algo a rescatar de esos trabajos es lo rápido que es el proceso de domesticación. En ese sentido, bastante similar a lo ocurrido, si se quiere, con las plantas. Acuérdense que yo les decía que varios de los genes en plantas que permitieron la domesticación de muchos cultivos son caracteres cualitativos, ¿sí? Que tienen relaciones de dominancia completa o de codominancia, pero que son caracteres monogénicos. Y acá ocurriría algo parecido. Entonces, ¿qué características desde el punto de vista comportamental son frecuentes en las especies que el hombre domesticó? Por un lado, su rusticidad, es decir, presentan una buena homeostasis, ¿sí?, frente a las modificaciones o cambios ambientales. Ha habido cambios en los hábitos de alimentación, en algunos de ellos. Por otro lado, vuelvo a insistir, hay una selección hacia la tolerancia, es decir, hacia la compatibilidad con el ser humano como individuo dominante del grupo. Es decir, si prestan atención, la mayoría de las especies domesticadas, ¿sí?, sobre todo en lo que es mamíferos, tienden a ser gregarios, más o menos gregarios, y con estructuras sociales jerarquizadas. Aún los felinos, aún en el caso de los gatos, si bien no es una estructura como la que tienen, por ejemplo, los perros, pero también tienen pautas de comportamiento, si se quieren, sociales. En menor medida, pero también las tienen, esas estructuras. Y obviamente que lo más importante es, más allá de esa capacidad, de esa rusticidad, de esa tolerancia frente al ser humano, esos hábitos gregarios, ¿sí?, es que deberían presentar algún tipo de utilidad para nosotros. Así como le mostraba en el caso de ese cerdo, esa raza, seleccionada por el pelaje, otros animales han sido seleccionados por la leche, por la carne. En algunos casos ha habido razas seleccionadas por la grasa, por el contenido de grasa, ¿sí?, en fin, por la lana. Y todo proceso de domesticación sigue normalmente una serie de pasos que, pueden variar de una especie a otra en mayor o menor medida, pero a grandes rasgos, en primer lugar, tiene que darse un fenómeno de tolerancia, es decir, de convivencia pacífica con el Homo sapiens, con el ser humano, posteriormente de asociación, es decir, que haya algún tipo de relación de índole ya sea comensalista o simbiótica, ¿sí?, la tolerancia al confinamiento, es decir, el hombre lo intenta mantener estabulado ese animal, mantenerlo en un espacio cerrado, el amansamiento y posteriormente las selecciones por otras características una vez que el animal ha sido domesticado por el ser humano. Esto no se lo aprendan, es simplemente como para que tengan una idea, ¿sí?, de diferentes especies animales. Como pueden ver, la gran mayoría son mamíferos, le siguen las aves, y en el caso de peces, en realidad, más que si bien el hombre los está criando,
el grado de domesticación es bastante distinto a lo que uno puede observar en otros grupos, ¿sí? Y tenemos después incluso el caso de algunos insectos como las abejas y el gusano de seda. Y hoy les dije que no, y lo habíamos visto en la parte vegetal, que no podemos entender totalmente lo que es un programa de mejora desde el punto de vista genético si por otro lado no entendemos el sistema de producción al cual está asociado esa especie, esa raza, en este ambiente en particular. ¿Sí? Acuérdense, y acuérdense lo que le decían también los mejoradores en la charla, cuando uno habla del ambiente, tenemos que entender que entre los ambientes posibles, más allá del clima, el suelo y demás, tenemos que entender el sistema de producción, ¿sí? Como parte de ese ambiente. Y a grandes rasgos los podemos clasificar en tres grandes grupos. Los sistemas industriales o intensivos, los de pastoreo o extensivos, y sistemas mixtos, que son semi-intensivos. Los sistemas extensivos, eso es bastante habitual todavía acá en la provincia, salvo algunas excepciones. Hay casos puntuales que hacen semi-intensivo o intensivo, pero en general todavía son extensivos. Era lo más habitual hasta hace algunas décadas atrás, incluso en la pampa húmeda, con el pastoreo a campo. Es el que solemos ver la ganadería típica de Corrientes, por ejemplo, donde casi la totalidad del alimento proviene justamente de las pasturas naturales o en todo caso de pasturas implantadas. Eso sigue siendo todavía en algunos países una metodología bastante importante, sobre todo los países en vías de desarrollo, porque, digamos, estos sistemas son pocos eficientes en el uso del espacio. ¿Y de qué depende esa eficiencia del uso del espacio? Del espacio físico me refiero. Depende de la capacidad de carga animal que tenga ese ambiente. Desde el punto de vista de la producción animal, uno habla por ejemplo, del equivalente vaca. ¿Qué es el equivalente vaca? La superficie necesaria para cubrir las necesidades, justamente, valga la redundancia, de una vaca o de un toro. Acá en la provincia, el equivalente vaca está cerca de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada animal yo debería tener aproximadamente 1 hectárea disponible de pastos. ¿Sí? Obviamente que eso va a variar un poco también en función de la calidad de las pasturas y esas cosas, pero anda por ahí. En cerca de entre 0,7 las mejores a 1. Pero si uno se va a provincias como Mendoza, que es prácticamente casi todo desierto, el equivalente vaca, estamos hablando de 200, 300. ¿Qué quiere decir eso? Que requiero de 200 a 300 hectáreas para abastecer de las pasturas que requeriría un animal. ¿Sí? Con lo cual, por eso es que lo que se hace de ganadería es todo intensivo y en feedlot hoy en día. Y acá podemos ver dos sistemas de producción en ese sentido. Podemos ver el típico pastoreo a campo y algo que ha ido creciendo en la provincia, que es un sistema silvopastoril. Es decir, se hace aprovechamiento de dos recursos y aparte apuntando a la mejora de las condiciones ambientales para esos animales. ¿Por qué? Porque
con las elevadas temperaturas, si ese animal tiene que quedarse al sol, por más adaptado que esté, se resiente, y más tras haberse alimentado, porque cuando ese animal se alimenta, su temperatura corporal, su temperatura endógena, se incrementa por el proceso de la digestión, con lo cual ese animal sufre, por decirlo así, o sea, sufre, y repercute desde el punto de vista de la ganancia de peso y otras variables. Entonces, estos sistemas permiten mejorarle las condiciones, ese animal está más cómodo. Y acá hay otro detalle a tener en cuenta, cuando uno habla del pastoreo, vamos a ver si puedo organizar para fines de noviembre una charla con dos veterinarios para tocar las resistencias y ver un poco el tema de manejo. Pero fíjense la altura, no sé cuántos de ustedes son del interior de la provincia o han estado en chacras, y comparen lo que son estas pasturas, esto es en la experimental, con los pastizales, con los piquetes que solemos ver en las chacras, donde prácticamente es un green de golf, es decir, están sobrepastoreados. ¿Y por qué están sobrepastoreados? Porque la carga animal es excesiva, ¿sí? Ese equivalente vaca no es respetado, y eso repercute en la ganancia diaria de peso y en el alargamiento del ciclo de ese animal para llevarlo a faena. Por otro lado, cuando está tan sobrepastoreados, la carga de ectoparásitos y de endoparásitos se ve incrementada, con lo cual empiezan a disminuir las ganancias diarias de pesos, ¿sí?, de esos animales también. Entonces, por eso que no podemos desligar, vuelvo a insistir, el sistema de producción con la mejora animal. Entonces, en general, sobre todo en los sistemas extensivos o semi-intensivos, los animales reciben los recursos alimenticios prácticamente del medio ambiente, del pastoreo. Lo podemos suplementar en algunas épocas, acá es bastante habitual con la caña de azúcar en invierno para compensar la falta de otras pasturas, ¿sí? Pero que en general estos sistemas tienen una menor utilización de paquetes tecnológicos, ¿sí? Disminuye obviamente la productividad por animal y por hectárea de superficie, lo que les decía, y eso es un contraste con lo que es un sistema intensivo, como vamos a ver. En general se utilizan razas regionales o que estén adaptadas al tipo de las condiciones de acá. Originalmente lo que estaban eran las razas criollas, descendientes de los animales introducidos al comienzo de la conquista española, allá por el siglo XVI, XVII. Posteriormente, a mediados fines del siglo XIX, son reemplazadas por razas europeas introducidas principalmente desde Gran Bretaña, y ahí nos encontramos con un problema. Esas razas, en las zonas como la pampa húmeda, que tiene condiciones, si se quiere, similares en muchos aspectos, o otros incluso superiores a las condiciones que tenían en Europa, se adaptaron muy bien. Ahora, cuando esos animales se los fue trayendo a zonas periféricas, zonas secundarias y zonas más subtropicales o tropicales, con otro tipo de pasturas, de menor calidad alimenticia, con mayores cargas tanto de endo como de ectoparásitos, con condiciones ambientales mucho más extremas, esas razas se resintieron y hubo una gran merma. El tema está que ya habían sido absorbidos los criollos o desplazados, con lo cual
hubo toda una reintroducción de las razas índicas y posteriormente las cruzas de razas índicas por europeas. Caso típico acá que podemos ver desde el cebú hasta los más difundidos como el Hereford o el Braford o el Brangus, perdón, que son cruzas de índica, de Brahman, por Hereford y Aberdeen. Y estos sistemas extensivos siempre han tendido más a la continuidad, a mantener el sistema, incluso a veces a funcionar como caja de ahorro para el productor, que a maximizar la productividad, maximizar los rendimientos. Lo que yo les decía, acá estos animales generalmente, si no están bien manejados, se alarga el ciclo. Aparte, las razas índicas de por sí tienen una entrada en celo mucho más tardía, tienen, por decirlo así, una etapa juvenil más prolongada que las razas europeas. Y como decimos, la calidad alimenticia no es la mejor. Entonces, lo que se busca en estos sistemas es bajar costos por parte del productor y, como les decía muchas veces, mantenerlo, esos animales, a media máquina, y a lo sumo le mejoran la alimentación, le suplementan con algo de granos y demás, cuando lo quieren terminar para faena. Hay que entender que zonas como Formosa, como Chaco, Misiones, buena parte del NOA, son zonas periféricas, son zonas marginales. Se está trabajando por un lado desde el punto de vista sanitario y por otro lado apuntando a algunas pasturas o algunos verdeos tropicales que tengan mayor contenido proteico. El caso del botón de oro, por ejemplo, de la leucaena leucocéfala y otras más, a fin de mejorar la ganancia diaria de peso de estos animales. Por otro lado, en el caso de los pastizales, los manejos extensivos, desde el punto de vista de la huella de carbono, desde el impacto ambiental, generan menos impacto que los sistemas intensivos, ¿sí? Pero para todo siempre hay excepciones. Por un lado, porque requieren, en algunos casos, sobre todo en esas zonas desfavorables, requieren más tierra, ¿sí? Lo que yo les decía, hay situaciones donde el equivalente de vaca es bajo, ¿sí? Entonces eso lleva mayor cantidad de desmonte para poder tener esos animales. Eso ha pasado mucho acá en la provincia, en su momento. Después, esto es bastante contradictorio, es decir, el tema de la emisión de gases de efecto invernadero en estos sistemas extensivos, ¿sí? No se olviden que esos animales durante el rumeo liberan esos gases de efecto invernadero. Entonces, ahí entran a tallar otras variables. Y bueno, bueno, acá sintetizando, ¿qué características tienen estos sistemas extensivos? Por un lado, un número limitado de animales por unidad de superficie, que lo da el equivalente vaca, ¿sí? En el caso del ganado vacuno, y bueno, si no, uno dice el equivalente oveja y demás, ¿sí? Es decir, la capacidad de carga. Cuando superamos esa capacidad de carga, esos rodeos van en detrimento, ¿sí? Hay un uso limitado de avances tecnológicos, más que nada se trata con desparasitarios a los animales, con un purón, por el tema de garrapatas y más, pero como la cantidad de productos que hay son pocos
y generalmente los productores no hacen rotación de principios activos, hay altos niveles de selección de problemas sanitarios con resistencia. Y no mucho más que eso en cuanto a avances tecnológicos. Esto no es la zona pampa húmeda, donde ahí se trabaja más con la sincronización de celo, con los bancos de proteínas, manejando las pasturas y demás. Es mucho más simplificado los sistemas, ¿sí? Es limitado el uso de avances tecnológicos. Esto conlleva a baja productividad por animal y por hectárea. Los rendimientos en leche son bajísimos comparados con los de la pampa húmeda. Estamos hablando de un 20, un 30% respecto al rendimiento de una vaca en aquella zona. Y uso reducido de energía fósil es por el tema de que al no estar en feedlot, esos animales, digamos, no están sometidos a iluminación artificial y a otras cuestiones, ¿sí? Hay un menor uso de energía. Bueno, sistemas mixtos o semi-intensivos, parte del año, o buena parte, sobre todo lo que es primavera, verano y en esta zona incluido el otoño, se hace pastoreo normalmente a campo y lo que se hace es una suplementación, ya sea durante el invierno, ¿sí? O en casos puntuales que se quiera llevar o engordar el animal para terminarlo. En los intensivos, los animales están estabulados, es decir, están en establos, están encerrados. Ahí, fíjense, eso lleva a situaciones de manejo más complejas, que en ambientes como los de Misiones, con alta humedad ambiente, lo vuelven difícil. ¿Por qué? Porque tenemos animales fuertemente hacinados. Por más que sean animales gregarios, en semejante nivel de hacinamiento se generan roces, estrés en esos animales, aumentan las temperaturas por tanta cantidad de animales amontonados. Esos animales están bosteando en ese mismo lugar, lo pisotean. En ambientes tan húmedos como el de acá, esa bosta le cuesta mucho secarse, se mantiene húmeda, mantiene más carga de parásitos, problemas sanitarios. En zonas de clima seco, si bien esos bosteos se secan más rápido, pero también tenemos problemas con el polvo, hay mucho polvo, que actúa como, el mismo polvo puede generar daños de las vías respiratorias en los animales, pero también ese bosteo que se seca y se volatiliza y es llevado y arrastrado por el viento, es aspirado por esos animales, generándole problemas respiratorios. Todo eso lleva a su vez a la necesidad de mayor cantidad de vacunas y tratamientos curativos para ellos, con en los incrementos en los costos y la merma en los rendimientos que lo vienen acompañando. Además, hay mayores inversiones en las instalaciones, hay que armar las raciones, en fin, son metodologías mucho más complejas. Incluso cuando uno le incorpora tantos granos, por ejemplo en ganado vacuno, eso es muy habitual en Estados Unidos, acá cuando depende de los precios. Perdón, denme un segundito. Disculpen. Ya para ir cerrando, esto es simplemente para que se hagan una idea de lo que son diferentes sistemas intensivos, ya sea en ganado vacuno, aviar, porcino. Fíjense lo que es el hacinamiento
de esos animales. Acá está lo que yo les decía del tema de la alimentación con maíz. Cargas tan altas de maíz, si bien le aporta mucha energía al animal, también le genera serios problemas de acidosis. A ver, no se olviden que el ganado vacuno ha evolucionado, ¿sí?, naturalmente hacia el pastoreo, es decir, pasturas, no a comer granos. El darle granos lo hace el ser humano por el mayor aporte energético que le brinda y la mayor ganancia, la rápida ganancia de peso. Pero eso conlleva a todo un desequilibrio en el manejo del animal. En el caso de los cerdos, ya lo vamos a ir viendo posteriormente en las próximas clases, hay un alelo, una mutación en un gen, el gen de alotano se denomina. Alotano es un anestésico que se solía usar en la parte veterinaria y que cuando se utilizaba con estos animales para algún tipo de intervención, el animal fallecía. También o por shock térmico. ¿Qué pasa? Estos animales con semejante carga y cuando son a veces transportados, aumentaba el estrés y ese animal moría. Ha habido que hacer todo un trabajo de selección, ¿sí?, para ir limpiando, ¿sí?, haciendo bajar la frecuencia de este alelo en las poblaciones. Originalmente casi no estaba presente, pero en una raza europea, la que traen, que tenía carne muy magra, que tras la Primera Guerra Mundial sobrevivieron muy pocos animales, esos animales, al ser tan magros, se los utilizó en programas de mejora porcina en todas partes y para cruzarlo con cuanta raza de cerdo hubiera. Y el tema es que de entre esos pocos animales que habían sobrevivido, se ve que alguno de ellos era portador de esta mutación. Con lo cual se desperdigó en las diferentes razas y ha habido que hacer todo un trabajo de selección en contra de ese alelo. Ustedes saben bien que ya sea la selección natural o la selección artificial, la selección tiene un límite, sobre todo cuando el carácter es recesivo. Es decir, si no es un homocigota recesivo, no lo podemos ver. Ahí ha cumplido un rol fundamental la selección asistida por marcadores. Otra cuestión es que semejante nivel de hacinamiento genera, además de todos esos problemas sanitarios, el problema de los efluentes, es decir, del resto del bosteo de los animales, de su orina, pelos, plumas, o sea, fuertes que pueden llegar a contaminar los cursos de agua, ¿sí? Entonces, más que nada, lo que quería en esta clase de hoy era que tengan en cuenta cuáles son los diferentes sistemas de producción que podemos encontrar, es decir, sistemas intensivos, extensivos, semi-intensivos, semi-extensivos, como lo quieran ver, o mixtos, ¿sí? Los pro, los contra de cada uno de ellos, sus limitantes, ¿sí? Y cómo eso se relaciona con lo que es el desarrollo de una nueva raza, cuáles son los caracteres a tener en cuenta, ¿sí?, con los procesos de domesticación y posteriormente de manejo de esta raza. Ya ahora el miércoles vamos a empezar a ver, ¿sí?, algunos parámetros, criterios de selección, mediciones que se hacen y cómo se van evaluando. Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Esta todavía no va a estar subida, la voy a subir en el transcurso de la semana porque le estoy haciendo algunas
ampliaciones y correcciones a las que estaban cargadas en el sistema. Esta no estaba ahí todavía subida. Y si no, bueno, nos estamos viendo el miércoles a las 4:30. Buenísimo, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Vale, nos vemos. Gracias. Nos vemos, profe. Dale, Chau, chau. chau, chau. Chau.